Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal la práctica? Ya. Este, recuerden, tengo que hacerles acordar de que este domingo es el examen final, ¿no? Eso nos han indicado en coordinación, que les avisen de que este domingo es el final y el siguiente domingo es el examen de admisión. A mí me sorprendió un poco, yo pensé que el examen de admisión era después. Entonces, la verdad que estas 2 semanas van a ser, bien intensas, ¿no? Por decirlo menos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a empezar la clase de la siguiente manera. Voy a compartir pantalla para que veamos algunos ejercicios que fueron en los que más, mejor dicho, en los que menos porcentaje de respuesta correcta hubo, ¿ya? Para ver en qué se pudo haber fallado. ¿Ya? Vamos a empezar así, de la práctica. Vamos a empezar con lo que vimos en la práctica. A ver, ya, a ver, ahí está. Vamos a empezar. En este de acá hubo bastante porcentaje de incorrectas, ¿ya? Y era definiciones. A ver, acá la palabra era rondara, no salió en el momento que lo pasé. Ya, rondara. Te dan el contexto, ¿no? Dice, el alcalde solicitó a la policía que rondara a partir de las 10 p.m. los alrededores del mercado. Se refiere a un lugar. O sea, la policía va a rondar un lugar, ¿no? Debido al peligro de saqueos. La palabra saqueos implica, ¿no? Una multitud que aprovecha el caos, el desorden para extraer, ¿no? Sustraer objetos, mercadería. Ahora, como hablamos de un lugar, ¿ya? Tiene que ver con cuidar un sitio, ¿no? Para evitar algo como un saqueo, que implica una multitud de gente de forma desordenada. No es un robo. No es exactamente lo mismo un robo. Un robo puede ser de muchas formas, pero un saqueo es un robo en el cual se aprovecha el desorden para entrar a las tiendas. ¿Ya? No es cualquier tipo de robo, por decirlo así. Por eso la única posibilidad era C, andar de noche visitando una población para impedir desórdenes. O sea, se le pide a la policía, y además te dice acá a partir de las 10 p.m., mira, ¿se acuerdan en el repaso que tuvimos la semana pasada? Yo les dije que en los ejercicios que te plantean contextos, ¿no? Cuando te plantean un contexto, ninguna información está de más. Siempre es por algo. No te olvides de eso. Si te agregan ciertas ideas para especificar más el contexto, es por algo, es porque va a tener que ver con la respuesta. ¿Ya? Entonces, si ponían acá 10 p.m., era por algo, pues si no hubiese sido necesario poner la hora, no lo hubiesen puesto. Lo han puesto porque eso va a delimitar la respuesta, ¿ya? Por eso era acá, de noche también decía acá, ¿ya? Aquí era de acá, esta respuesta. A ver, ¿qué tal les fue en esta? ¿Marcaron bien o se equivocaron en esta? Ya, sigo, sigo nomás. A ver, definición. Ah, ya, acá sí me imagino porque hubo varias equivocaciones, ¿no? Acá dice principio de igualdad, ya, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Ya, o sea, lo que te está planteando acá es la igualdad de derechos entre ambos sexos. O sea, que sean iguales los derechos. Eso es lo que te están planteando en la definición. Y si quieres, lo puedes consultar en la RAE. Ya, te está planteando la igualdad de derechos entre los dos géneros. Ya, entonces, por eso esta es la respuesta. Ahora, de repente alguien dice, no, es que no es así en la realidad, me va a decir, ya, pero mira, puedes ir por descarte o no puedes ir por descarte. O sea, descartando alternativas. Descartando. Mira, democracia es muy genérico. Eso es muy genérico. Paridad también es muy genérico. Paridad es dar igualdad en cualquier sentido, en cualquier forma posible. ¿Ya? Descartas esta. Equidad también es muy genérico, es simplemente igualdad también. ¿Ya? Igualdad. Y empoderamiento también es muy genérico. Empoderamiento es que alguien adquiere poder. Entonces tú podías llegar por descarte también. ¿Ya? Solo que, no sé, tu, tu ideología de repente impidió que marcas el feminismo. De repente. Bueno, vamos a la siguiente. Ya, tribunal juez. En el repaso que tuvimos, en el último repaso que tuvimos, yo les dije que lo más importante es plantear la relación de forma específica, ¿ya? De forma específica. Ahora, uno puede decir, no, tribunal es un lugar y el juez está en ese lugar, ya, pero si planteamos de esa forma, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Bueno, esta no, ¿no? Porque el conductor no es que vive no es que trabaja ahí en el aparcamiento, ¿no? Ese es donde están los carros, ¿ya?
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Especificar más la relación y para eso puedes verbalizarlo. ¿No? Eso yo te expliqué, el repaso. Te dije, entonces acá, ¿cuál es la especificación? Que el juez no solamente está en ese lugar, sino que trabaja en ese lugar. Trabaja allí, trabaja. Por lo tanto, solamente con esa verbalización ya la única posibilidad era esta. Porque el comensal no trabaja en el restaurante, ¿no? El cocinero puede ser, pero no el comensal es el que come, el que va a ingerir. Entonces no puede ser, ¿ya? Tenías que verbalizar, bueno, no es tan sencilla la respuesta. Bueno, acá requería léxico, ¿no? Acá requería léxico. Inexpugnable es lo que no se puede conquistar. Pero tú podías plantearlo, ¿no? O sea, si de repente no estabas tan seguro de la definición de la palabra, tú podías saber que inexpugnable o podías intuir de que inexpugnable es lo que no se puede conquistar, ¿no? De repente alguna vez escuchaste esa muralla, esa ciudad es inexpugnable, ¿no? O ella es inexpugnable, de repente, incluso de repente alguna vez lo has escuchado. Este, entonces, de esa forma, ¿ya? Y lo mismo pasa con inefable. Inefable es lo que no se puede decir, ¿ya? Inexorable es lo que no se puede evitar. Lo que no se puede evitar es inexorable, es sinónimo de inevitable. Son sinónimos. Infalible es aquello en lo que no puedes fallar, ¿no? Muy bien. A ver, en comparación al resto de la trama, el final de la obra se torna muy lógico. Está hablando de una obra, ¿no? Una trama, o sea, una obra dramática, puede ser teatro, puede ser cine, ¿no? Puede ser ambas situaciones. Entonces se refiere que el final fue muy lógico, o sea, se entendía que iba a ser así, o sea, tenía sentido que ese final sea de esa forma. La única palabra que hace referencia a que algo no tiene sentido, o sea, que no se puede explicar con razones, ¿ya? Sería descabellado. Es decir, un final en que no tiene lógica, ninguna lógica, ¿no? Que ocurren cosas que nadie esperaba que iban a pasar, ¿ya? Entonces, o sea, no justificadas, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces sería descabellado. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Lo que no tiene sentido, no tiene lógica. Las demás, por descarte podías llegar, ¿eh? Por descarte podías llegar. Raro, muy genérico. No es algo que fuera de lo común nada más, igual que peculiar. Pero acá te habla del final de la trama y no fue muy lógico, es decir, no tenía sentido. Mejor dicho, tenía sentido y lo opuesto no tenía sentido. ¿Ya? Por eso era descabellado. A ver, esta de acá, hubo bastantes equivocaciones, ¿ah? Y a mí me sorprendió, porque habíamos visto varios ejemplos de este tipo de ejercicios de información eliminada. ¿Qué característica tiene? Que el primer enunciado es más genérico, ¿no? Y los demás son más específicos. ¿Ya? Son más específicos. De repente el tiempo puede ser, ¿no? De repente puede ser el tiempo también que no te permite leerlo con atención como hubieses querido, ¿no? Eso puede pasar. Ahí sí ya, eso escapa un poco a lo que, a la forma como te hayas preparado, ¿no? Pero bueno, mira, la uno, ¿de qué te habla? Los trastornos de ansiedad. Habla en general de los trastornos de ansiedad, que sabemos que son varios, porque después empieza a mencionar, dice, uno de los trastornos de ansiedad más conocidos es la agorafobia. Luego te dice, el trastorno de ansiedad social, este es otro trastorno. El trastorno de ansiedad generalizada, otro tipo de trastorno. Los niños pueden presentar trastorno de ansiedad por separación, otro tipo de trastorno. Entonces, la 2, la 3, la 4 y la 5 te mencionan diferentes tipos de trastorno de ansiedad que hay. La uno habla en general, por lo tanto se va porque es más general, es más genérico, ¿ya? Ahora, uno me dirá, no, pero es que la uno no se puede eliminar porque si no las demás no tienen sentido. Pero mira, lee la 2, dice, uno de los trastornos de ansiedad más conocidos. O sea, sí se entiende que está hablando de trastorno de ansiedad. Entonces, acá se va la uno porque es más general. Te habla de los trastornos de ansiedad en general, porque son varios. Incluso en la uno lo dice, ¿no? Diversos tipos, o sea, son varios trastornos de ansiedad, ¿ya? En la uno no te hablan de uno en específico, no te hablan de un tipo de trastorno de ansiedad, te hablan de, en general, los trastornos de ansiedad. A partir de la 2, la 3 y la 4 y la 5, te mencionan diferentes tipos de trastorno de ansiedad. Y entonces, obviamente la uno es más general, porque te está hablando de todos los trastornos de ansiedad, ¿ya? Entonces se va por eso, porque es más general. Y si eliminamos la uno no hay problema, porque las demás tienen sentido. Se entiende perfectamente, ¿ya? A ver, ahí de repente fue el tiempo, ¿no? Puede ser el tiempo acá, ¿ya? Quería ver una más, esta de acá es la última, ¿ya? La próxima semana de repente vemos alguna otra más, pero acá también hubo varios errores. Y también me sorprende, ¿ah? Porque mira, en el repaso, en el repaso lo vimos, ¿ah? Yo les dije, antes de ponerte a tantear alternativas, a ver cuál suena mejor, ¿qué era lo que tenías que hacer antes? Plantear una hipótesis, ¿no? Es decir, ¿de qué debe hablar sí o sí el enunciado que falta?
¿De qué debe hablar sí o sí? Ahora, ¿de qué debe hablar sí o sí? Obviamente de un libro, ¿no? De un libro, porque acá dice, este libro. Ya con esa información, tú puedes eliminar alternativas, sin analizarlas siquiera. Al ojo lo eliminas, ¿no? Por ejemplo, las que no dan nombres del libro. La última, ¿no? La C también, y ya las demás se quedan. Pero como habla de un libro que se hizo una película, tiene que ser una historia, así que no puede ser la B, ¿ya? No puede ser la B porque la B habla de un ensayo no es una historia, ¿ya? Entonces solamente tenías que analizar la A y la D nomás, solamente esas dos tienes que analizar, las demás no tienes que analizarlo siquiera. Ahora, Dado dice todo esto, de lo que se ha dicho antes, todo esto es muy notorio, en su primera novela publicada, Extraños en un tren. Ahí está, perfecto. La que dice, en su última novela, ¿no? Da el nombre de la novela, trata nuevamente la temática homosexual. ¿Pero por qué nuevamente? ¿Acaso ha dicho antes que la trató en un primer momento? No lo ha dicho, así que no tiene sentido este nuevamente. Entonces, simplemente por lógica, la respuesta era Dado. ¿Ya? Solamente así. Ok, muy bien. Pero en lo demás sí, la gran mayoría marcó correcto, ¿ah? Solamente en estas nomás hubo este problema. En lo demás, la gran mayoría marcó de forma correcta. Así que tampoco es que lo han hecho mala, lo han hecho bien. Solamente que en estos puntos que de repente si se hubiesen recordado el repaso que hicimos la semana pasada, de repente de ahí sí le hacían. ¿Ya? Recuerda que para inclusión de información es la hipótesis, no te olvides. No sigas cometiendo el error de empezar a tantear alternativas. No. Plantea la hipótesis. ¿De qué debe hablar sí o sí? Eso tienes que hacer, ¿ya? Muy bien. Y también otra cosa que he visto que también han fallado. Mira, en todo ejercicio que te den un contexto para que lo analices, como en definición, precisión y antonimia, cualquier información que te mencionan es por algo. Por algo pusieron 10 pm. No fue para que quede más bonito el ejercicio. No, es por algo, es porque te quieren especificar el contexto. Porque eso va a ser la clave para la respuesta al final. ¿Ya? Acuérdate de esas cosas muy importantes. Listo. Porque ya mira, solamente con darte cuenta que pusieron 10 pm, ya con eso tenés la clave ya. Ah, ya. Acá habla de noche, pues. Ya. Ya con eso estabas casi seguro ya. Muy bien. Ahora tenemos que terminar la teoría. Nos falta a nosotros todavía trabajar teorías. Nos falta ver lo que es extrapolación, que es muy importante. ¿Ya? Así que vamos a trabajar eso de una vez, antes de que se nos acabe el tiempo. Ya, muy bien. A ver, extrapolación. Vamos a ver lo que es extrapolación. Mira, extrapolación, en primer lugar, es un tipo de inferencia. Es una inferencia porque tú partes de ciertas ideas y obtienes una inferencia, ¿no? Un razonamiento. No, esta es la penúltima, porque nos queda una clase más la próxima semana. Si desean, o sea, tienen que medir en realidad, ¿no? Y ahí hacemos otro repaso. Un repaso pensando en el examen de admisión, pues. Ya, voy a preparar un repaso pensando en el examen de admisión, porque como ya van a tener ustedes este domingo el examen final, ya voy a hacer un repaso pensando en el examen de admisión. ¿Ya? Ahora, otra cosa, tenemos que hacer la teoría porque no hemos hecho y les puede venir pregunta de extrapolación, así que la teoría tiene que ser sí o sí. Les voy a volver a dejar al final de la clase, me hacen acordar, el link del Drive, aunque la mayoría seguro lo tiene, el Drive que siempre les comparto porque hoy de la tarde voy a compartir material, voy a llevar como siempre hago, ¿no? Porque como este domingo es el final, quiero que practiquen, ¿ya? Muy bien, ahora, volvamos a la teoría, volvamos. A ver, le decía que la extrapolación es un tipo de inferencia, ¿no? Es un tipo de inferencia. Ahora, ¿en qué se caracteriza este tipo de inferencia, que es la extrapolación? En que te plantean una modificación de las premisas, ¿no? Tú sabes que la inferencia, ¿cómo era? Tú partes de premisas, ¿no? Partes de premisas y a través de eso obtienes una conclusión, vamos a poner así, una conclusión. La pregunta de extrapolación te pregunta, ¿qué pasaría si modificamos la premisa? ¿No? Es decir, si la premisa cambia, ¿cuál va a ser la consecuencia? Esa es la pregunta de extrapolación. Por ejemplo, mira, acá tenemos un muy buen ejemplo, dice. ¿Qué pasaría si las abejas no existieran en la Tierra? Esa es una pregunta de extrapolación. ¿Por qué? Porque te plantea una modificación de la realidad. Porque en la actualidad, en nuestro mundo sí hay abejas. Entonces te pregunta, ¿qué pasaría si no hubiesen abejas? ¿Cómo se responde a esta pregunta? A ver, imaginemos, ¿cómo responder a esta pregunta? Así, de forma obviamente racional, ¿no? De forma plausible, ¿cómo se respondería? Ya, por ejemplo, por acá me dicen, ¿no? Los hombres se pueden morir, todo eso. Para que tú llegaras a esa conclusión, ¿qué has hecho? Has hecho todo un proceso de inferencias, ¿ah? Porque ¿qué es lo que primero has dicho? A ver, la pregunta es ¿qué pasaría si las abejas no existieran? Entonces, lo que debo empezar a ver es
¿qué papel ocupan las abejas en la actualidad? ¿No? ¿Qué papel ocupan las abejas en la actualidad? A ver, dígame. La polinización, ¿no? Y también la producción de miel, ¿no? Vamos a hacer de forma más también lo que ocurre, ¿no? La miel también. Entonces, si ya no va a haber abejas, tampoco va a haber esto ni esto. Y esto puede tener como consecuencia a largo plazo, ¿no? Sobre todo por la polinización, a largo plazo puede tener consecuencias graves, ¿no? Entonces, tú hiciste todo ese proceso de inferencias, todo ese razonamiento para llegar a la conclusión que me estuviste mencionando acá en el chat. Básicamente de eso es extrapolación, pues, ¿no? Entonces, y estaban en lo correcto, ¿no? Si las abejas desaparecieran, lo más probable es que hubiesen hambrunas, incluso, ¿no? Hasta el fin del mundo, quizá, quién sabe, ¿no? Quién sabe, podría ser quizás, ¿no? Entonces, esa es una extrapolación, ¿ya? Muy bien. Ahora, bueno, acá está la parte teórica, ¿no? Es metatextual porque va más allá de lo que se dice. Pero ojo, ¿ah? El decir que va más allá del texto no implica que hagamos demasiadas interpretaciones y vayamos demasiado lejos tampoco. Te voy a mostrar ya la manera como resolver y te vas a dar cuenta que las preguntas de extrapolación no implica que imaginemos demasiado, que hagamos demasiadas interpretaciones. En realidad solamente basta aplicar lo que dice el texto. Mira, ahorita te voy a explicar, te vas a dar cuenta que así es. Mira. Ahora, hay dos tipos de extrapolación. La extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. La extrapolación cognitiva significa modificar el texto en su opuesto. Por ejemplo, imagina que el texto te dice ocurre A, y al ocurrir A, eso tiene como consecuencia B. La pregunta de extrapolación cognitiva, ¿cómo es? ¿Qué pasaría si no ocurre A? Mira, voy a adelantarme un poco. La consecuencia va a ser, no va a ocurrir B. Así de sencillo. La pregunta de extrapolación referencial, que es el segundo tipo de extrapolación, ¿cómo es? Mira, te plantea aplicar lo que ocurre en el texto en una situación diferente, en un contexto distinto, pero parecido. Mira, por ejemplo, imagina el texto que dice que A produce B, igual que el otro texto. La pregunta de extrapolación referencial es, ¿qué pasaría si en otra época ya, ocurre algo parecido a A? Algo parecido a A. Ah, ya, la respuesta va a ser, va a ocurrir algo parecido a B. Mira, con esto de acá te estoy resumiendo toda la extrapolación, pero lo voy a explicar después con ejemplos, ¿no? Pero ya con esto te estoy resumiendo todo lo que tiene que ver la extrapolación. Y te vas a acordar que yo en las primeras semanas de la segunda mitad del curso te dije que las preguntas de extrapolación pueden ser las más fáciles de todas. Si es que lo planteas de esta manera, te va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Te lo aseguro. Ahora, vamos a empezar una por una. Vamos a empezar con las extrapolaciones cognitivas, ¿ya? Las extrapolaciones cognitivas. Mira, un ejemplo, un ejemplo. Imaginemos que el texto nos dice lo siguiente. Mira, yo sé que esto no tiene validez histórica, es solamente un ejemplo por si acaso. ¿Ya? Dice, los españoles derrotaron fácilmente a los incas debido a la superioridad de sus armas. Lo que tú tienes que hacer en las preguntas de extrapolación es analizar si en el texto hay relaciones causales. Acuérdate que yo te dije que los conectores lógico-textuales servían para eso, para establecer las relaciones lógicas entre las ideas, porque un texto obviamente es un conjunto de ideas, un conjunto de oraciones. Pero no solamente es un conjunto, sino que están relacionados entre ellos de forma lógica. ¿Ya? De forma lógica. El conector sirve para eso, sirve para hacer explícita esa relación lógica entre ideas. Yo les pregunto, en este pequeño texto muy breve, ¿hay alguna relación lógica entre dos ideas? A ver, analicen. Sí hay, ¿no? ¿Qué tipo de relación lógica es? Claro, ¿no? Hay un conector encima. Este es un conector que ya conocemos, es el conector causal. Entonces, el conector causal, acuérdate que va a presentar una causa. Va a presentar una causa. Por lo tanto, antes está el efecto, ¿no? El efecto. Así que la causa sería superioridad en las armas y el efecto, ¿cuál va a ser? Que los derrotaron fácilmente. Ese es lo que ocurrió, la consecuencia. Por lo tanto, vamos a decir que acá hay una relación de P, entonces Q. Si lo trasladamos a la formalización lógica, ¿ya? P entonces Q, donde P es la causa y Q es la consecuencia. ¿Qué cosa es P? La superioridad de las armas. ¿Qué cosa es Q? La victoria de los españoles, de manera sencilla, ¿no? Según el texto, ¿no? Según el texto. Ahora, la pregunta de extrapolación, mira, te vas a dar cuenta que siempre son así, o bueno, en la mayoría de los casos son así, mira. Si los incas no hubieran tenido armas inferiores entonces,
¿Esto de acá qué cosa es? Es la negación. Es la negación de P. Es la negación de P. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la consecuencia? A ver, díganme. A ver, ¿cuál sería la respuesta de esa pregunta de extrapolación? La negación de Q. Así de sencillo. La negación de Q. Por lo tanto, verbalizando, ¿cuál es esa negación de Q? Los españoles, muy probablemente, no los hubieran derrotado fácilmente. Hasta podemos ir más allá, ¿no? Y de repente podemos decir, hasta de repente hubiese sido muy complicado que los derroten encima, ¿no? Ni siquiera fácilmente, sino que muy difícil que los derroten. Pero si lo planteamos de forma, de forma lógica, en el sentido formal, así de sencillo es la pregunta de extrapolación. ¿Qué es lo difícil? A ver, ¿qué cosa sería la única dificultad en ese tipo de ejercicio? Que antes de llegar a eso, obviamente el texto va a ser más extenso. Entonces tú debes hacer lo siguiente. A ver, ¿qué me están preguntando en la extrapolación? Me preguntan, si los incas no hubieran tenido armas inferiores. Ya, entonces regreso al texto original, regreso, y busco dónde mencionan esa parte. Ah, ya, lo mencionan acá, miren, acá, la superioridad de las armas. Ah, ya. Ahora, ¿qué debo hacer? Si acá me están preguntando, ¿qué hubiese pasado si esto no hubiese ocurrido? Debo buscar si esta idea está relacionada con otra idea en una relación causal. Y rápidamente me voy a dar cuenta que al costado hay un conector causal. Así que antes va a estar el efecto. Y la respuesta que voy a buscar, ¿qué cosa va a ser? La negación de ese efecto, de esa consecuencia. ¿Ya? Vamos a ver con otro ejemplo adicional, un poco más complicado. ¿Ya? A ver, acá tenemos un texto. Acá tenemos un texto, dice, extensas investigaciones han sugerido que la pena de muerte es mucho más cara para los contribuyentes que la cadena perpetua, debido sobre todo al eterno proceso legal involucrado. Allá, mira, acá hay una relación causal, ¿eh? Las investigaciones han sugerido que la pena de muerte es más cara para los contribuyentes que la cadena perpetua debido al eterno proceso legal involucrado. Luego, ¿qué me dice? Este proceso está originado fundamentalmente en lo que los críticos de las ejecuciones califican como un modo barbárico y anticuado de castigo en un sistema legal sofisticado, orientado de forma ostensible a proteger los derechos del acusado, prevenir el castigo de un inocente y ejecutar seres humanos sin causarles demasiado dolor físico ni sufrimiento. O sea, te está diciendo, ¿no?, que es más caro porque hay todo un proceso legal. Y este proceso legal, ¿por qué ocurre? Ocurre porque vivimos en estados en los cuales la muerte no se puede así nada más declarar la muerte de alguien, pues, ¿no? Es más complicado porque hay el tema de los derechos humanos y todo esto. Es bastante complicado en el ámbito legal. Obviamente esta situación es aplicable al Perú, porque en el Perú no hay modo de aplicar la pena de muerte, ¿no? No está tipificado, por decirlo así, no está permitido. Entonces, ¿cómo puede ser la pregunta de extrapolación? Vamos a la siguiente. Este es el mismo texto, ya. Lo he vuelto a poner para que podamos analizarlo después. Mira esta pregunta de extrapolación, dice. Si el proceso legal conducente a la ejecución de un condenado fuera agilizado, a ver, mira, acá te dice, ¿qué pasaría si el proceso legal fuera agilizado? ¿Eso qué significa? Que sea rápido, ¿no? Que sea veloz, que no tome tanto tiempo. ¿En qué parte del texto hablan esto de la velocidad del proceso legal? ¿En qué parte del texto lo mencionan? A ver, ¿en el primero o el segundo párrafo? O la negación, mejor dicho, ¿no? Porque esta es una pregunta de extrapolación cognitiva. La pregunta te está diciendo, ¿qué pasaría si el proceso fuera rápido? ¿Ya? ¿Dónde hablan de esto de la velocidad del proceso legal? ¿En qué parte? Al principio, ¿no? Claro. En la segunda línea, ¿no? Porque dice eterno proceso legal. Claro, hablar de eterno proceso legal es como decir que demora mucho tiempo, ¿no? No está en sentido literal, no es que sea eterno en sí, sino que demora mucho tiempo y por eso el autor le llama eterno proceso legal. Mira, fíjate, si te has dado cuenta, mira, todo eso que está allí es la negación de lo que está acá. El texto te dice P, el proceso es eterno, es muy lento. La pregunta de extrapolación, ¿cuál es? ¿Qué pasaría si no fuese lento? Si lo agilizan, si lo hacen más rápido. ¿Qué es lo que debes hacer? Ah, ya tengo P, ya tengo P y no P. Entonces, P significa lento proceso legal, es lento, ¿no? Ahora, me doy cuenta que poco antes ha habido un conector causal. Igual que hace rato, ¿no? Igual que el ejemplo que te di de los incas, igualito. Mira, hay un conector causal. Quiere decir que esto de acá es la causa y lo que está antes es el efecto.
o sea, Q, ¿no? ¿Y de qué nos habla Q? A ver, es mucho más cara para los contribuyentes. O sea, acá te dice, la pena de muerte es mucho más cara para los contribuyentes que la cadena perpetua, debido sobre todo al eterno proceso legal involucrado. Eso es Q. Ya tenemos Q ya. Q es que resulta costosa, estoy simplificando la idea. Resulta costosa debido a el eterno proceso legal. Ahí está, ya tengo P, entonces Q. La pregunta de extrapolación, ¿qué cosa es? ¿Qué pasaría si no ocurre Q? Perdón, si no ocurre P, la consecuencia sería tampoco va a ocurrir Q. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? A ver, verbalícenlo, a ver, háganlo una oración. ¿Qué pasaría si el proceso legal conducente a la ejecución de un condenado fuera agilizado? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? A ver, díganme. Exacto, así de sencillo. Es la negación de Q. Ya no resultaría tan costosa. Sería más económica que la cadena perpetua, ¿no? Porque esa es la negación de lo que dice el texto. Entonces, la respuesta sería, la aplicación de la pena de muerte sería mucho menos costosa para los contribuyentes. ¿Se entendió esta forma de resolver la extrapolación? ¿Crees que te puede ayudar esta forma de verlo así, así formalizándolo, por decirlo así, la idea? ¿Qué les parece? A ver, ¿se entendió en primer lugar? Es más claro. O sea, a veces la dificultad de la pregunta de extrapolación es que nos podemos perder un poco en todas las ideas que están en el texto. Pero si tú lo determinas de esta forma, aunque parezca complejo al principio, ya luego le agarras práctica ya. Ya luego le agarras práctica, porque mira, te plantean la pregunta de extrapolación. Entonces tú dices, ¿no? Ya, me están preguntando qué pasaría si fuera más rápido. Voy al texto y busco dónde está lo opuesto. Allá, acá te dicen eterno proceso legal, o sea, es lento, es lento. Busco esta idea, la causa de qué cosa es. Ah, es la causa de que sea mucho más cara. Ah, entonces la consecuencia va a ser de que si ya no es tan lento, va a ser menos costoso, va a ser más barata, ¿ya? Así de sencillo es, ¿ya? Ahora, a veces la pregunta de extrapolación cognitiva puede ser de otra forma, mira. Te pueden plantear, por ejemplo, qué pasaría si no ocurre la consecuencia. Ah, ya, entonces seguramente no ha ocurrido la causa. Es decir, puedes trabajar o bien con la causa o bien con el efecto. Te lo pueden plantear de esas dos formas, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No quedó claro? De repente quieren una parte que vuelva a explicar. A ver, pregunten. ¿O quedó claro? Ya, más ejercicio ya. No se preocupen, porque al final tengo otro ejercicio para que ustedes lo apliquen, ustedes por sí mismos, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver cómo se aplica la extrapolación referencial, ¿ya? Vamos a ver cómo se aplica la extrapolación referencial, que es menos común. La extrapolación más común de todas es la extrapolación cognitiva, la que acabamos de ver. Esta aparece, yo diría, en el 20% de las preguntas de extrapolación, la que vamos a ver ahora. Es la extrapolación referencial, que como les dije es aplicar lo que ocurre en el texto en un contexto similar, pero diferente, en otro contexto, ¿ya? Pero similar. ¿Ya? Ahora, mira, esta podría ser el ejemplo, mira, dice, Hitler ganó las elecciones en Alemania atacando a los judíos. Muchos historiadores dicen que por ello, ¿qué cosa es esto? Un conector de consecuencia, por ello se desató el holocausto. A ver, acá debe ser con mayúsculas, ya, acá me faltó corregir esto. Cuando hablamos de holocausto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, nos estamos refiriendo a qué cosa? A la matanza, ¿no? Y detención masiva de judíos, ¿no? A eso se refiere el holocausto cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué te dice el texto? También hay relación de causa y efecto, porque acá hay un conector. Ese es un conector de consecuencia. El conector de consecuencia, ¿cómo funciona? Primero va la causa y luego va el efecto. Entonces acá tenemos relación de causa, efecto. Lo podemos plantear también como P, entonces Q, también igual. Donde P, ¿qué significa? P significa Hitler ganó las elecciones en Alemania atacando a los judíos. O sea, verbalmente, ¿no? Porque habla de elecciones. Es decir, en su campaña política, Hitler ya atacaba a los judíos. Y de hecho, por eso votaron por él también mucha gente, ¿no? Y eso tuvo como consecuencia, ¿qué cosa? Que una vez que llegó al poder, desató el holocausto. O sea, les hizo mucho daño a los judíos, a la población judía. La pregunta de extrapolación puede ser de este modo, mira, un ejemplo. Si un presidente
empleara como propaganda electoral el ataque a otra cultura, mira, te está planteando una situación similar, pero en un contexto actual. ¿Qué pasaría si en la actualidad un candidato a la presidencia, acá debe ser candidato en realidad, ¿no? Porque todavía no es presidente en ese momento que se está planteando la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si un candidato a la presidencia atacara a otro pueblo y llegara al poder? Entonces, ¿qué va a hacer una vez llegado al poder esta persona? Mira, acá te va a decir que ocurre algo parecido a P. Hay una persona, un presidente, que en su campaña política, al igual que Hitler, también atacó a un grupo de personas, a un pueblo, por decirlo así. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ah, ya, la consecuencia va a ser que va a ocurrir algo parecido a Q, ¿no? Algo parecido a Q, que sería algo parecido al holocausto, no necesariamente igual, no necesariamente lo mismo, o sea, no necesariamente va a matar a los mexicanos, no necesariamente, pero de repente va a hacer leyes que les desfavorezcan, pues, ¿no? Eso podría pasar, entonces tú tienes que marcar aquella respuesta que sea similar al efecto que te planteó el texto, ¿ya? Voy a poner otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo por si no queda claro, y te vas a dar cuenta más fácilmente, mira. El mismo texto de hace rato, ¿ya? Es el mismo texto. Es el mismo texto de la cadena perpetua. Es lo mismo. Perdón, de la pena de muerte. Es lo mismo. Pero la pregunta es otra. Dice, si el acceso a una vacuna contra una enfermedad se enfrentara con graves trabas burocráticas que interpone el gobierno, probablemente, ¿qué pasaría? Mira, acá te está hablando de vacunas, pero el texto nunca habla de vacunas. Está mal la pregunta. No, está bien. Solamente que te van a aplicar qué pasaría si lo que ocurre en el texto ocurriese, pero en una situación diferente. Mira, ¿qué te dice? Si el acceso a una vacuna contra una enfermedad se enfrentara con graves trabas burocráticas, en el texto, ¿dónde hablan de trabas? En el texto que leímos hace rato, ¿dónde te hablan de trabas? Trabas significa obstáculos, ¿no? ¿Dónde hay una mención a obstáculos que ocurren en el texto original? A ver, ¿en qué parte? Es el mismo texto de hace rato, ¿eh? ¿O dónde pueden hacer una referencia indirecta de repente a, exacto, en lo mismo, en la misma idea que vimos hace rato, ¿no? Cuando habla de eterno proceso, ahí también se está refiriendo a trabas, pues, ¿no? O sea, que se vuelve lento por el tema de las leyes, la burocracia y todo eso. Entonces se refiere a lo mismo. Pero en el texto lo utilizaba para hacer referencia a qué cosa? A la cadena perpetua. En la pregunta de extrapolación te preguntan, ¿no? ¿Qué pasaría si las vacunas también se enfrentaran como la cadena perpetua a qué cosa? A un eterno proceso legal. ¿Qué pasaría con las vacunas si ocurriese eso? A ver, lo vamos a plantear desde paso a paso, mira. Aquí está el eterno proceso legal involucrado, ¿no? Tienes P y el texto sería algo parecido a P, ¿no? Aquí está algo parecido a P, porque es también un eterno proceso, pero en este caso para las vacunas, ya no para la cadena perpetua, sino para las vacunas. Ahora, en el texto, ¿qué fue lo que ocasionó que el proceso sea eterno, que sea lento, que hubiese trabas? ¿Qué es lo que ocasionó eso? Allá, eso ocasionó lo mismo que hace rato, ¿no? Que resultase costosa. Claro, eso ocasionaba que fuese costosa, el hecho de que sea muy lento legalmente hablando, ¿no? Que haya mucha burocracia allí. Por lo tanto, si las vacunas, al igual que lo que ocurría con la cadena perpetua, perdón, con la pena de muerte, se enfrentara también a trabas burocráticas, ¿cuál va a ser la consecuencia? Ya lo están, ya se dieron cuenta ya. Probablemente las vacunas resultarían más caras porque ocurriría algo similar, ¿no? Algo similar a Q. Probablemente su costo se vería incrementado, ¿ya? Entonces es muy parecido al anterior, solamente que esta vez trabajamos con algo parecido a P, ocasiona algo parecido a Q. En el otro caso era, si no ocurre P, tampoco va a ocurrir Q, pero también se puede formalizar de esta manera, ¿ya? ¿Quedó clara esta extrapolación referencial? De repente alguna parte que quieren que lo vuelva a explicar. Todo claro entonces. Muy bien, muy bien. Ahora les voy a presentar un texto, ya, lo van a leer y luego se van a plantear preguntas de extrapolación y tú primero tienes que distinguir si esa pregunta de extrapolación es cognitiva o es referencial. Ya, así, vamos a ver. Ah, por si acaso, en el Drive que les comparto siempre, he puesto este PPT.
Lo puse como, porque de repente decía, de repente lo quieren revisar antes de la séptima, de repente, ahí está, todo este material está ahí, así como está acá, que no es exactamente igual a como lo tienen en el aula virtual. Yo le he hecho algunas modificaciones para poder obtener esta forma, ¿ya? Así que ahí lo tienen en el Drive. A ver, leen ese texto, ¿ya? Lo leen y después le planteo la pregunta, ¿ya? Les voy a dejar un minuto y medio para que lo vean. Mira, parece extenso, pero es sencillo. Es sencillo el texto, ¿ya? Así que no va a haber problema para que demoren en comprender. A ver, me avisan si terminan de leer el texto. Ya, a ver, por ahí ya terminaron de leer. Hay que analizarlo rapidito, ya. Rapidito lo vamos a analizar. Ese texto básicamente es informativo, ¿no? Te da datos sobre cómo van los casos de tuberculosis en el Perú y los tipos y todo eso. El segundo párrafo es el único que ya plantea una explicación. ¿Una explicación de qué cosa? A por qué la situación está así, ¿no? O sea, este te está tratando de explicar en parte por qué la situación de esta manera como lo plantea en el principio, en el primer párrafo. Y quien da esa información es la OMS, ¿no? ¿Y cuál es el principal problema que ocasiona que la TBC todavía llegue en Perú? Acá dice, ¿no? Sin embargo, factores como la pobreza, la mala nutrición, el hacinamiento, todo eso conjuga para que se empeore la situación, ¿no? Muy bien. A ver, pasemos a la pregunta. Vamos a la pregunta de extrapolación. Y van a aplicar lo que les he dicho, ¿eh? Dice, si las cepas más resistentes de la TBC fueran combatidas con eficacia en el Perú, antes de que leas las alternativas, todavía no lo leas, solamente lee la pregunta, dice, si las cepas más resistentes de la TBC fueran combatidas con eficacia en el Perú, volvamos al texto. ¿Qué debes buscar en el texto? A ver, ¿qué información vas a buscar tú en el texto para poder responder a esta pregunta? ¿Qué información vas a buscar? A ver, donde te hablan de qué cosa. Ya, la eficacia, pero acá te preguntan qué pasaría si fueran tratadas con eficacia. Es decir, en el texto original te dice que no son tratadas con eficacia, ¿no? Y donde te hablan de las cepas más resistentes, sobre todo eso, porque ahí vamos a ver cómo lo hacen en el Perú, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría si estas cepas más resistentes fueran tratadas con eficacia? A ver, vamos al texto a ver qué dice. ¿Dónde hablan de las cepas más resistentes? A ver, dígame, ¿en qué línea? ¿Qué número de línea menciona? Ya, por el medio, no tan al medio, ¿ah? Un poco más arriba, creo. A ver, vamos a buscar dónde dice. Acá está, cepas resistentes, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría si en el Perú se tratara con eficacia a estas cepas más resistentes? ¿Qué dice el texto? Mira, dice, además el MINSA advierte el incremento de casos graves debido a cepas resistentes. Mira, hay relación causal. Mira, y no es coincidencia, dice debido a. Entonces, que haya tantas cepas resistentes, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que ocasiona que haya tantas cepas resistentes en el Perú? Porque esto es la causa, ¿no? Porque esto es conector causal, eso es la causa. El incremento de casos graves. Esta es la consecuencia. Entonces, la causa es cepas resistentes.
Ellas provocan, ¿qué cosa? Que hayan muchos casos graves. Vamos ahora sí a las preguntas, a ver. ¿Habrá respuesta así como lo están planteando ustedes? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Claro, ¿no? La sé, la sé. Entonces, ¿cómo comienza la resolución de un ejercicio de ese tipo? No es leer las alternativas, eso es al final, esa es la última parte. Antes de hacer eso, analiza la pregunta y pregúntate, ¿en qué parte están haciendo referencia a lo que dice la pregunta? Ah, acá habla de cepas resistentes. En el texto hablaban de eso, voy a ver el texto que me dice. Y planteas esa relación de causa y efecto y vas a las respuestas y te vas a dar cuenta que la respuesta está ahí en tu cara. No tienes que ya ni siquiera analizar demasiado ya. ¿Ya? Muy bien. Y no estoy yéndome demasiado lejos del texto, ¿ah? Es básicamente lo que dice el texto, solamente una pequeña modificación he hecho, ¿ya? Muy bien. A ver, la siguiente. Ahí está la respuesta, la C. La siguiente dice, si en la curación de la tuberculosis se considerara la solución de los factores sociales implicados en ella, ¿dónde hablaron de factores sociales? ¿En qué parte del texto hablaron de factores sociales? Acuérdate. Al final, ¿no? Que era como ¿la explicación de qué? De por qué en el Perú la situación iba tan mal. A ver, sin regresar al texto, se podría plantear la respuesta, a ver, porque sabíamos que esa era la causa, ¿no? O sea, el hecho de que haya factores sociales involucrados, eso era lo que provocaba que la situación en el Perú fuera tan mala. ¿Dónde te plantean esa respuesta, o lo más parecido a esa respuesta? A ver. Ya. La E puede ser, pero hay un pequeño problema con la E. ¿Sabes cuál es? Que si tú regresas al texto, hay una parte que dice que el Perú es uno de los países que tiene peor situación. Entonces, no te dice que el Perú es el que tiene mayor, es el que peor está. Así que por esa razón no puede ser la E. Solamente por esa razón ya, porque sí tiene sentido igual la E. Solamente que hay una parte del texto que te impide que sea esa la respuesta. Por acá me dicen la A, ¿no? La prevención y la cura de esta sería más sostenible y segura, sobre todo por esta parte, ¿no? Sería más constante, ¿no? O sea, podría haber una verdadera solución del problema, porque justamente la OMS decía de que ese era el grave problema de Perú, ¿no? Esa era la gran causa de por qué había tantos casos de TPC. Entonces, si ya no va a haber esos factores, probablemente se va a solucionar mejor el tema de la enfermedad. La única que te dice algo parecido es la A, ¿ya? Listo. Ya ven que pudieron responder a las preguntas de extrapolación de manera rápida, sencilla y además con mucha seguridad. Esa es la clave, sin dudarlo prácticamente. Es porque se sigue el procedimiento, ¿no? Que es primero analizar la pregunta, luego regresar al texto, plantear la relación causa-efecto y regresar a las preguntas. ¿Ya? Cada vez que te venga extrapolación, practícalo de esa forma. Pero si vienen así, mira, si quieres tú revisa tus anteriores separatas, todo, busca preguntas de extrapolación, búscalas y aplica lo que yo te acabo de explicar. Y te vas a dar cuenta que la respuesta era, encontrar la respuesta era mucho más fácil de lo que parecía. ¿Ya? Muy bien. A ver, ahí está. Ahora, vamos a terminar las teorías de una vez. Tenemos 10 minutos, así que rápidamente, ¿ya? Texto científico o texto filosófico. Lo bueno es que este tema en realidad no corresponde a un tipo de pregunta. No corresponde a un tipo de pregunta, así que podemos analizarlo de manera más abierta, ¿ya? Bueno, básicamente de lo que trata esta teoría es de diferenciar un texto filosófico de un texto científico. ¿Ya? Ahora, ustedes han llevado en curso de filosofía, en la clase de nociología, o sea, creo que fue la semana 17, la clase de nociología. Ahí les explicaron a ustedes, por ejemplo, los tipos de conocimiento, ¿no? Los niveles, perdón, los niveles de conocimiento, que eran tres. Habían tres niveles de conocimiento. El más básico de todos, pero muy necesario, y tal vez el más necesario de todos, era el conocimiento vulgar, ¿no? Era el que todos tienen, ¿no? Prácticamente, que es un conocimiento que se basa en el sentido común. Tendrá el nombre de vulgar, pero no porque sea malo. De hecho, es el más importante de todos en realidad. Si lo planteas desde la existencia humana, es el más importante de todos, pero es el que todos tenemos. Ahora, el conocimiento científico ya se diferencia porque es el conocimiento que ya busca explicar. Un ejemplo de la diferencia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. No sé si han escuchado alguna vez que la gente a veces dice, ¿no? Los perros huelen el miedo. ¿Han escuchado alguna vez esa idea de que los perros huelen el miedo? Ya. Eso es conocimiento vulgar, que de repente no está equivocado, de repente es cierto. El problema está que tú le preguntas, ¿y cómo sabes eso? A ver, explícame por qué ocurre esto. No te lo puede explicar.
De repente te dirá, no, es que generalmente si alguien está comiendo el perro se da cuenta, debe ser porque lo huele, ¿no? Ya, pero el científico te explica cómo ocurre todo esto, ¿no? Le da explicación. Ah, ocurre porque, mira, en su nariz tiene estos receptores y así, te hace toda la explicación. Entonces, la ciencia busca explicar los fenómenos, ¿ya? Ya, y ahí la ciencia, por ejemplo, puede desmentir lo que dice el conocimiento vulgar, lo puede desmentir y puede buscar una explicación más concreta, más cercana a la realidad, vamos a decirlo de una manera, ¿ya? Entonces, de repente dirá, no, en realidad no es que huele el miedo, de repente es porque percibe que la persona, cuando la persona está temerosa, de repente tiene una actitud que al perro le resulta de repente ofensiva, ¿no? Piensa que lo están atacando, de repente. Entonces, el científico busca la explicación, ¿ya? Y el conocimiento filosófico, entonces, ¿qué papel cumple en todo esto de acá? Que el conocimiento filosófico no busca explicar por qué ocurre algo en particular, no, sino que la filosofía más que todo busca, a ver, aclarar los conceptos que utilizamos en nuestros conocimientos. Hoy yo te explico a qué me refiero con eso. El científico, para realizar sus explicaciones de la realidad, parte de un marco teórico que le permite interpretar los hechos, ¿no? Tiene un marco teórico que le permite interpretarlo a través de leyes, todo eso. Pero el científico, en tanto científico, por ejemplo, el biólogo, cuando está investigando algo sobre las células, no se cuestiona esos principios, no se cuestiona ese marco teórico, ¿ya? El que sí lo hace es, o el que la que sí lo hace es la filosofía. La filosofía se encarga de analizar los conceptos de los cuales parte el científico al momento de hacer sus investigaciones. Pero no solo del científico, también, por ejemplo, de la religión. El filósofo se plantea cuáles son los principios de los cuales parte la religión, ¿no? También de la ética, de la estética, todo ello. Entonces, la filosofía lo que hace es analizar los supuestos, aquello de lo cual todos partimos y no cuestionamos, y que simplemente lo utilizamos para poder pensar, para poder interpretar la realidad. Por eso un texto científico siempre trata sobre algo de la realidad, ¿no? De repente trata sobre un fenómeno meteorológico, de repente trata sobre la célula, pero el texto filosófico trata de conceptos. Pueden ser conceptos científicos, o pueden ser conceptos meramente filosóficos, ¿no? Como de repente hablar de la filosofía de un pensador, por ejemplo, ¿ya? Entonces la diferencia está en el objeto de estudio, sobre todo. La ciencia trata sobre acontecimientos concretos de la realidad, ¿ya? Mientras que la filosofía, ¿no? Trata sobre conceptos, como te estoy diciendo, sobre marcos teóricos, sobre formas de pensar. Mira, acuérdate de la vida de Sócrates. Acuérdate de la vida de Sócrates. Sócrates, ¿qué hacía? Él caminaba por la plaza, buscaba a alguien que decía saber algo y que le hacía preguntas, al punto que la persona se contradecía. ¿Y para qué servía esto? Para que la persona se dé cuenta que de aquello de lo cual partía no estaba totalmente claro, no estaba totalmente explicado aquello de lo cual partía, que se llama la mayéutica, exactamente. Por eso Sócrates es casi como la representación de la filosofía misma. Por eso es tan importante, porque la filosofía básicamente se encarga de hacer eso. En lugar de que Sócrates sea una persona, imagina que Sócrates es la filosofía. Y las personas con las cuales hablaba Sócrates son los demás conocimientos humanos. El conocimiento por sí solo puede avanzar, 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 pero va a llegar a un punto en que tiene que analizar sus propios conceptos. Y ahí es donde se encarga la parte filosófica. Que no necesariamente lo tiene que hacer el filósofo que tiene su cartón que dice soy filósofo. No, también lo puede hacer el mismo científico. El mismo científico también puede cuestionar a nivel teórico, ¿no? De repente los conceptos, los principios de su propia ciencia. Pero cuando hace eso, por ejemplo, el biólogo, ya no está haciendo biología ya, está haciendo filosofía, porque está analizando los conceptos de la ciencia de la biología, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Miren, este texto está muy interesante, ¿ya? Lo vamos a leer rápido, a ver, 2 minutos, lo analizamos y respondemos una pregunta, pero les va a gustar el texto, les va a gustar. A mí lo leí me pareció muy interesante. A ver, lo vas a leer y luego respondemos la pregunta. Te voy a dejar 2 minutos ya para que lo analices también. Un poco menos, 1 minuto y medio.
A ver, ¿qué les pareció el texto? Imagino que ya lo leyeron, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Interesante? Interesante, ya, muy bien. Estás practicando su inglés también. A ver, ¿qué creen? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es científico o filosófico? Ya, por ahí Farid dice que filosofía puede ser, creo, dice. ¿Los demás qué opinan? A ver, ¿científico o filosófico? Ya, científico. Ya, por ahí, ¿qué me dicen los demás? A ver. Epistemológico, ¿no? Si es epistemológico, eso implica que es filosófico, pues, ¿no? Claro, porque, a ver, un texto científico va a tratar de repente sobre algún descubrimiento, de algo que hizo la biología de repente, algo sobre la física de repente, incluso de repente sobre la matemática, ¿ya? Pero en ese texto, ¿qué están haciendo? Están analizando conceptos, están analizando la naturaleza de la matemática y la naturaleza de la metamatemática. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, no? La matemática, ¿cuál es la esencia de la matemática, por decirlo así? ¿Cuál es la esencia de la matemática? Yo diría, por lo que he leído el texto, que se refiere a que lo que hace que algo sea matemática es que tiene que ver con la demostración matemática. Exacto, demuestra esta, pues había subrayado esa parte. La demostración matemática. Eso es lo que hace que algo sea matemático. Pero cuando ya hablamos sobre cómo es la matemática, o sea, por qué la matemática es demostración y todo eso, eso ya es filosofía ya, porque estamos analizando los conceptos más básicos de algo, ¿ya? Y la matemática es simplemente, no demuestra, ¿no? No demuestra. Simplemente está contándote cómo es, ¿no? Básicamente eso hace la metamática, es una descripción exactamente, ¿no? Es una descripción. Por ejemplo, los axiomas de Pino son 5, mientras que la afirmación matemática es los podriedros regulares son 5, porque esto ya es un producto de un teorema, ¿no? Es un producto de una demostración matemática. Ahí está. Muy bien. Ahora, vayamos a la pregunta. Esto viene en el examen de admisión. Se infiere que en comparación con las afirmaciones matemáticas, las afirmaciones metamatemáticas, o sea, ¿qué podemos inferir de las afirmaciones metamatemáticas? A ver, ¿cuál sería la clave? Claro, exacto, la A, ¿no? La A, porque ya acabamos de ver, el texto nunca dice que es descriptiva, nunca lo dice, pero por eso se puede inferir, ¿no? Se puede inferir que es descriptiva, básicamente. Y en eso se diferencia de la matemática, que es demostrativa, que es diferente, ¿no? Es un poco como la lógica. La lógica es un proceso mental, ¿no? Que se va a través de demostraciones, partes de axiomas para llegar a demostraciones. Muy bien. Muy bien, chicos, eso sería todo. Justo a tiempo, ¿eh? Hemos terminado exacto en el tiempo que se tenía que terminar. Les comparto por si acaso el drive, porque hoy día voy a subir material, ¿ya? En la tarde. Ahí voy a subir Kahoot. Voy a subir 2 Kahoot, ¿ya? Le voy a dar 2 Kahoot para que tengan esa semana para practicar. Y aparte, o de repente 3 Kahoots, de repente me animo a hacer uno más, ¿ya? Y de todas maneras le mando una separata con su solucionario como retroalimentación. ¿Ya? Me animo, está bien, me voy a animar, está bien. Ya, ya hice la promesa, ya, 3 Kahoots. Listo, chicos, eso sería todo. Ya, nos vemos la próxima y suerte este final pues, que tienen. ¿Ya? Suerte. La próxima semana seguimos practicando porque ya toca repaso nada más. ¿Ya? Otro repaso vamos a hacer. Listo, cuídense, chicos, nos vemos. El siguiente repaso me voy a enfocar más en lo que es comprensión de lectura, porque el último repaso no fue comprensión de lectura, fue solamente desde definiciones hasta coherencia. ¿Ya? Listo, gracias por participar como siempre ustedes. ¿Ya? Y nos vemos la próxima semana y suerte este domingo. Cuídense, hasta luego.